Bienvenidos, Iglesia de Casa de Dios. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio. Hoy les tengo una lectura bíblica. Vamos a orar para que Dios esté con nosotros. Inmediatamente después pasaremos a la alabanza. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos de su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Pues vamos a pedirle la ayuda del Señor en esta hora que vamos a alabar al Señor con estos cantos, y le pediremos al Espíritu Santo que Él esté con nosotros. Señor, te damos gracias por un nuevo día que tú nos das. Te pido, Señor, que los cantos, la predicación, la alabanza, todo sea para tu gloria, y que tú establezcas, Señor, tu reino en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a gozarnos y a deleitarnos con esta alabanza. Amén. Precioso, precioso Dios amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
Bien, vamos a seguir con la serie llamado Imparables y en esta ocasión nos toca ver la vida de Noé. La vida de Noé está llena de grandes obstáculos, pero al final Dios le da la victoria. Y te voy a leer algunos versículos de esta historia que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 6. De los versículos 5 en adelante. Dice el versículo 5: Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos. Me arrepiento de haberlos hecho. Y dice el versículo 8 del capítulo 6, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Vamos a ir a los temas, a los puntos. El versículo 5 nos está dando las características de la época en que Noé está viviendo. Dice la Biblia que la maldad se había multiplicado tanto que todo designio del hombre en su corazón era la maldad. Sus pensamientos, ellos pensaban solamente en hacer el mal. No pensaban en arrepentirse. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor dice en el versículo 7, dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Número 1. Noé fue el único en una generación apóstata. Nos llama la atención que Noé halla gracia delante del Señor. ¿Pero por qué? Porque él tomó una determinación de salvar a su familia, de llevarlas a la salvación. Vamos a ver más adelante qué es lo que el Señor le dice, pero vamos a ver un poco más a fondo de cómo era la situación. Dice en el versículo 1 del capítulo 6, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Quiere decir que había una sobrepoblación de seres humanos en la tierra. Pero ¿cuántos de ellos buscaban al Señor? Nadie. Nadie buscaba al Señor. Se había multiplicado la humanidad, pero en sus pensamientos, en sus caminos, no estaba en buscar al Señor. Y sigue diciendo el versículo 2, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este versículo nos llama la atención, porque los hijos de Dios son los descendientes de Set. Quiere decir que era una generación religiosa. Y los hijos de los hombres son los descendientes de Caín. Acuérdense que Caín fue el que mató a Abel y Dios le puso una señal que a él no lo podía matar. Solamente tendría que andar errante. Le puso una señal en su frente para que los hombres no lo matasen. Y esa señal indicaba que él había pecado contra Dios, pero no lo iban a matar. Entonces, pero él tuvo una descendencia, y esa descendencia de Caín fue una descendencia carnal y apóstata. Apóstata quiere decir dejar a Dios para seguir mis caminos. Eso significa apóstata. Y esos matrimonios mixtos fueron entonces la fuente de corrupción en aquella época. Entonces imaginémonos cómo estaba viviendo la humanidad y cómo Noé se enfrentó a esta situación y no se dejó contaminar. Él no se dejó contaminar. Noé se destaca
porque él estaba disconforme con la situación que estaba viviendo. Entonces, él se separó del mundo, él se separó de ese sistema. Y por eso lo que él hizo, libró su vida y libró la de los suyos. Dice en el Evangelio de Lucas, si pueden buscarla, si no, se los voy a leer. En Lucas capítulo 17, en el verso 17, dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Estas palabras son las palabras de Jesús, dando fe de lo que estaba ocurriendo, de lo que ocurrió en aquella época. Dice que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ahora, no quiere decir que Dios no aprobaba el matrimonio, sino que se casaban, pero también se separaban. Y al separarse, ellos se volvían a casar. Y entonces el casamiento para ellos era un juego. Y entonces habían caído en una inmoralidad sexual. Todo esto fue lo que trajo que el Señor se arrepintiera de haber creado al hombre. Entonces sigue diciendo el Señor Jesús: hasta el día que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, quiero que comentemos esto, porque hay muchas personas que dicen: ¿cómo un Dios de amor es capaz de destruir a su creación, de matar a su creación? Pero Dios los creó con la capacidad de buscar a Dios, pero ellos siguieron sus propios caminos y se alejaron de Él. Entonces el Señor dice en un versículo de la Biblia, aquí en Génesis 6, el versículo 3 para ser más exactos, el Señor dijo: mi espíritu no contenderá con el espíritu del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Quiero explicarte esto. Dice que el Espíritu Santo, no iba a contender para siempre con el hombre. ¿Qué hace? La obra del Espíritu Santo, lo que hace en el hombre es redarguirlo de pecado para que se convierta al Señor. Pero dice el texto que ciertamente el hombre es carne. O sea, era un hombre carnal que no quería arrepentirse, que no quería de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia le dice: mas serán sus días 120 años. ¿Qué quiere decir esto? Que durante ese lapso de tiempo, el Espíritu Santo lo iba a estar redarguyendo. Pero Dios pone un límite. Dios nos redarguye. Y tenemos que atender la voz del Señor, porque quizá Él te está redarguyendo nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque Él quiere que vengamos a Él, nos arrepintamos y le busquemos. ¿Sí? Pero no va a ser para siempre, porque un día la iglesia va a ser arrebatada y el Espíritu Santo ya no va a estar, y la gente se va a querer arrepentir, y la gente va a querer ir a la iglesia, pero ¿sabe qué? Ya no va a haber, porque la iglesia va a estar en las bodas del Cordero. Entonces es tiempo de buscar al Señor. El Señor no se equivocó, porque dice la Biblia: será como en los días de Noé. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bien, punto número 2. Noé se preparó a pesar de no tener señales. Dice el libro de Hebreos 11:7. Dice que por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces vemos que Noé se preparó para hacer el arca, a pesar de no tener señales. ¿Cuáles eran esas señales? Que no había llovido, sí, solamente subía un vapor de sobre la tierra. Entonces la gente se burlaba cuando él les decía que iba a venir un diluvio, y se burlaban de él. Pero él se preparó por fe, porque él creyó. Bien, punto número 3, Noé y su doble predicación. Noé fue predicador de justicia. Dice el versículo 3, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y también Noé predicó preparando el arca. Él tenía una fe práctica, él tenía que hacer algo, y lo hizo enseguida hasta el fin. Esa arca es figura de Cristo, porque es el único medio para librarnos de la perdición. Cristo es el medio para librarnos de la perdición, del pecado. Entonces tenemos que aceptar lo que por fe Dios ha dicho, ¿sí? Y seremos salvos. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es aceptar el hecho de fe que Jesús fue a la cruz y murió ahí por tus pecados. Tenemos que aceptarlos, porque solamente así seremos salvos. Y Noé es lo que hizo. Él fue un predicador. Cuando él estaba construyendo el arca, él estaba diciendo a la gente: hey, miren, este es el único medio de salvación, el arca. Pero tristemente nos damos cuenta que la gente no hizo caso. Y hoy no estamos tan lejos de esa realidad. Y mucha gente se burla de la obra de salvación, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y punto número 4, Noé y los resultados de su acción. Podemos ver a grandes rasgos que Noé tuvo resultados. Aunque tú pudieras decir: pero ¿cómo es que nada más salvó a su familia? Es que aquí hay que entender algo. Si Dios dejaba que la humanidad siguiera con su maldad, ¿sabes lo que iba a pasar? Se iban a destruir. La humanidad se iba a acabar. Y Dios no quería eso. Dios no quiere que la humanidad se destruya, se extermine, se acabe. Por eso envió a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz. Porque Él quiere una descendencia que Dios ya lo había puesto en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador de la humanidad. Es por eso que Satanás quería deshacer los planes de Dios y quería traer una humanidad corrupta, llena de la maldad. Y es por eso que la predicación de Noé, la acción de Noé, todo lo que él hizo trajo resultados. Su familia se salvó. Dice Juan capítulo 17, el verso 15. Juan 17, el verso 15. Es la oración que Jesús hizo, la oración sacerdotal. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La familia de Noé estaba aquí en la tierra, pero no se contaminó. Guardaron sus corazones. No le hicieron caso a los demás, sino pusieron su fe en Dios. Y Dios los salvó. Querido hermano, querido amigo, yo te hago hoy una invitación para que, si tú quieres ayudar a alguien, tienes que subir de nivel. Noé le dejó a la gente, le dejó las tierras, le dejó las riquezas. Pero un día, cuando las aguas
bajaron y el arca se posó en el monte Ararat, ¿qué hizo Noé? Noé se bajó y vio que era todo de él. ¿Sí? Hay recompensa para aquel que sirve a Dios, que le sigue a Dios, que le cree a Dios. ¿Sí? Dice también 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo te invito en esta hora para que hagamos una oración y que tu fe la tengas puesta solamente en Dios. Y si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, yo te invito para que lo aceptes en tu corazón y te salves de esta maldad que hay en el mundo. Solamente Cristo puede hacerlo. Así que ora ahí en tu lugar y dale gracias al Señor porque Él es bueno y Él es justo. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como Noé, que a pesar de vivir dentro de una generación apóstata que había abandonado los planes, él empezó a trabajar y a predicar. Señor, que nosotros nos levantemos como una generación que te alaba, que te busca. Señor, perdona nuestros pecados y creemos que tú eres el Señor. Toma el control de nuestros pensamientos, toma el control de nuestros corazones. Nos refugiamos en ti y te pedimos, Señor, por la humanidad, por aquellos que aún no te han conocido, para que tengan la oportunidad de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo te invito para que sigas las transmisiones y que junto con tu familia puedan aprender y leer la palabra y alabar a Dios juntamente con nosotros. Reúnanse ahí en su casa y también alaben al Señor y acérquense al Señor también a través de sus ofrendas y tráiganlas a la casa del Señor, porque también es una manera de poder acercarnos a Dios. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y cuando nosotros nos acordamos del Señor, Él también no se olvidará de nosotros. Que Dios te bendiga y seguiremos en contacto. Seguiremos llegando hasta tu casa. Que Dios te bendiga. Amén.